Sean todos bienvenidos. Y los que lo ven a través de las redes sociales también damos la bienvenida. Y pues sí, todos sean bienvenidos. La palabra de Dios nos dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y envía también la vida eterna. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que escuadriñemos las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios, escuadriñar las Escrituras, porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo era el Verbo. El Verbo es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios siempre. Porque la Biblia es la que nos va a mantener en el camino, nos va a mantener en el blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros vamos a poder seguir adelante en esta vida tan corta, en esta vida que pues nosotros vemos que es muy frágil. Vemos que por algo tan pequeño como un virus, pues mucha gente está yéndose de esta tierra. Y nosotros vemos que puede ser cualquier enfermedad, cualquier accidente, en la cual nosotros tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Creador, porque la vida no la tenemos asegurada para nada. Si el Señor no nos cuida allá afuera, pues nadie nos va a cuidar, porque un paro cardíaco, enfermedades, por ejemplo, del cáncer y todo eso, pues ¿quién nos va a cuidar de eso? ¿Cómo nos vamos a proteger de eso? Más que obedeciendo la palabra de Dios, estando listos para si algún día pues nos encontramos con nuestro Señor y con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como hemos estado viendo las fiestas del Señor, comienza la fiesta de las semanas, que es ya antes de Pentecostés, o 7 semanas, para llegar a la fiesta de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo fue el tiempo que tomó de la salida de Egipto al monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés o al pueblo. Ahí nosotros vemos que fue cuando Dios formó por primera vez un pueblo para Él. Antes de ese acontecimiento, el ser humano vivía sin rumbo, vivía sin esperanza. Lo único que lo mantenía vivo era la conciencia que Dios había puesto en él, que desde niños, aunque seamos traviesos, sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Eso fue lo que mantuvo vivos a los seres humanos, y no por mucho tiempo, porque en Génesis capítulo 6 nosotros vemos que el mundo solamente sin Dios sobrevivió tal vez 1000 años, desde Adán hasta Noé. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que sin Dios pues así somos. Y miren, el mundo ahorita está, como decimos, patas para arriba, el mundo está de cabeza. Guerras, rumores de guerras, que por el corazón envidioso del ser humano, por el corazón que está lleno de mentiras. Y nosotros estamos en un tiempo en el cual pues el mundo está, ¿qué les diré?, al comienzo de una escasez muy grande, por cierto, que está a la vista, a la luz, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que todo se tiene que acomodar para la llegada del anticristo.
Y no es que Dios la esté acomodando, no. Dios solamente nos dijo lo que el ser humano iba a pasar si desobedecíamos a Dios. Si obedecíamos a Dios, hubiéramos tenido un planeta pues lleno de dicha, de gozo, de paz. Pero como el ser humano desechó a Dios, y Dios Dios nos da libre albedrío para que nosotros podamos decidir servirle a Dios o no. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que pues ya Dios había dicho que el ser humano iba a amar más al mundo, que la carne iba a vencer al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que nadie más tiene, que es decidimos obedecer a Dios o desobedecerlo. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que escuadrillar las Escrituras, y la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos en el libro de Levíticos 23 que en las 7 fiestas del Señor, las 7 fiestas hablan de ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Desde desde la Pascua, Pesaj, la Pascua, las primicias, también está lo que es el Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la Pascua, después de esa fiesta, es cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Mucho tiempo antes se regían por otra clase de leyes, la ley del levirato y otras leyes que están registradas. Algunas tenían cierta validez. ¿Por qué? Porque las guiaban o eran hechas por la conciencia de seres humanos. Y nosotros vemos que aún en México tenían leyes tanto para los hombres como para las mujeres, en los códices que encontraron. Se tenía la manera hasta de disciplinar a los hijos. Y hoy en día el ser humano, ¿cómo pone sus leyes? Las pone a través de sus emociones, de sus sentimientos. Y vemos que todo eso ha traído mucho desorden, mucho caos al mundo, a las familias, a las escuelas. ¿Por qué? Porque toma leyes de sus emociones, sentimientos, y es donde entonces, ¿verdad?, vemos todo el caos que ha generado el mundo, porque ya hay hasta leyes en las cuales te puedes casar con un animal en Canadá. Te puedes casar con un lagarto. Parece broma, pero vean las leyes. Y vemos, ¿verdad?, que todo eso es lo que trae las emociones del ser humano. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta separar el alma del espíritu, las emociones de la realidad, de tu conciencia. Y tú dices, espérate, eso no está bien. ¿Y quién es el que hace eso? Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y son las leyes que hasta hoy día nos han mantenido vivos. ¿Y cuánto hace de eso? ¿Cuánto tenemos? Después del Señor Jesucristo. 2000 años. Y ya ha habido 2 guerras mundiales. Y va a haber una tercera guerra mundial. Hay guerras y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque, oigan, y así decimos, no, es que yo no necesito a Dios y todo eso. Y hay un caos en el mundo. Entonces, por eso es la importancia que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dentro de las iglesias también hay mucho emocionalismo. Porque el espíritu, la Biblia dice, renovémonos con el espíritu de vuestra mente. Renovemos el espíritu de vuestra mente, de vuestra mente. Porque nosotros fuimos diseñados para ser guiados, para obedecer órdenes, en pocas palabras. Obedecemos las órdenes del mundo, obedecemos las órdenes de la carne, obedecemos las órdenes de Satanás, obedecemos las órdenes de Dios. Depende de nosotros.
por eso es tan importante escuadrillar las Escrituras, las fiestas del Señor. Porque el Señor, como siempre lo hemos dicho, Dios nos dejó un calendario desde enero hasta diciembre, anual, para que no entraran fiestas pues que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama Pascua? Pesaj, ¿cómo se le llama? Aquí en Estados Unidos, ¿cómo se le llama Pascua? Se le llama Ishtar, de la diosa Ishtar, y ahí ponen un huevito con un conejito opacando, ¿verdad? La obra más poderosa que ha existido en la creación, que es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, vino a esta tierra y se hizo hombre y dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día para que nos redimiera, nos liberara de nuestros pecados y nos diera un nuevo nacimiento. Y nos diera un nuevo nacimiento. Pensé que era que salir comercial, no. Y nos diera un nuevo nacimiento. Y ahí es donde está el detalle, dijo el Cantinflas, que a veces nosotros pensamos que ya Dios nos perdonó de todos nuestros pecados y seguir la vida, ¿verdad? Así tal cual. No, nosotros tenemos que reconocer, tenemos que entender que tenemos un nuevo nacimiento. Cuando venimos a Cristo tenemos que reprogramar nuestra mente. Que todo lo que sabíamos del pasado estaba mal. Y es que estaba mal. Definitivamente estaba mal. Completamente no había de todo eso, creo que nada. Hasta nuestras emociones y sentimientos estaban torcidos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, venimos a la palabra de Dios, entendemos que nuestra vida se tiene que reprogramar hacia la voluntad de Dios. Los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodos, Deuteronomio, Levíticos, Números, y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que ser reprogramados. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, por eso vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que es muy importante. Nosotros no sé de dónde podemos guiar nuestra vida sin la palabra de Dios. Es que lo que yo sí conozco, mucho cuidado con eso. La Biblia dice que el corazón es mentiroso, es verdad, en todas esas cosas. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos mucho trabajo que hacer para seguir hacia adelante. Entonces, por eso nosotros en la palabra de Dios hemos estado estudiando las fiestas del Señor y vienen las otras fiestas. ¿Qué significan las primicias? Ya estuvimos viendo que cumplió el Señor Jesucristo en las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Qué es lo que habla de las primicias? Entonces, ya después de eso nosotros, entraban en lo que es los 50 días después de Pascua. 50 días para que viniera la llegada del Espíritu Santo de Dios, que se llama Pentecostés. En el antiguo pacto, porque si nosotros vemos la Biblia solamente habla de pactos, y Dios hará un nuevo pacto, y Dios tenía otro pacto, todo eso. Nosotros vemos que en el antiguo pacto Dios dijo que iba a ser un nuevo pacto, porque Israel dejó a Dios, se fue con los demás dioses, con los demás ídolos, y Dios, desechó a Israel, lo hizo a un lado para que Israel puede entrar siempre y cuando reconozcan al Mesías, y no lo han reconocido. De hecho, si tú vas a la plaza de Israel y predicas la Biblia, o sacas tu Biblia y predicas a Cristo, te escupen, te golpean y todo eso. Nosotros oramos por Israel antes de que digan que somos antisemitas y esas tonterías. Oramos por Israel, Israel es muy importante, pero no podemos justificar su pecado. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado orare y se apartara de sus malos caminos, entonces, dice,
¿verdad?, los iba a salvar de sus pecados, los iba a redimir. Pero hasta hoy día pues no lo han hecho. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia que nosotros tenemos que separar las emociones de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque hoy en día hay muchos que ya están dejando a Dios y se están metiendo en política y no saben ni cómo se llaman. Emociones. Y resulta que los que decían ser cristianos, que hasta se aparecían, ¿verdad?, con la inteligencia artificial como Cristo, sanando enfermos. Dios mío, qué aberración. Entonces nosotros vemos en la Biblia, pero ahí está la gente emocionada. Pero bueno, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado con eso. La Biblia por eso dice, ¿verdad?, que es la que entra a nuestra alma y nos separa y nos despierta. Dice, oye, despiértate, salve de ese letargo y mira la realidad. El reino del Señor se tiene que establecer en los últimos tiempos, se tiene que establecer para que nosotros, es lo que nosotros tenemos que anhelar. Y por eso nosotros vemos en el libro de Hechos, donde habla de la venida del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que tengan la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque sin la llenura del Espíritu Santo de Dios estamos fritos. Una cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo, que eso ocurre en el momento en el que tú aceptas a Cristo. El Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, el Espíritu Santo te redarguye, te corrige, te reprende. Pero también está la llenura. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es que escuches a Dios y no escuches a la carne. Porque cuando nosotros escuchamos a la carne, no es que el Espíritu Santo de Dios no esté ahí, ¿no? Es porque nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual con Dios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu está presto para buscar a Dios, pero la carne es débil. Y ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el problema. Cuando descuidamos nuestra vida de oración, de lectura de la palabra de Dios, entonces, ¿verdad?, nosotros comenzamos con muchas cosas de la carne, de los frutos de la carne, de los que habla Gálatas capítulo 6, donde nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y a veces andamos en los frutos de la carne y nos creemos espirituales. Nos creemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No es muy complicado saber eso. No necesitamos de una iluminación y de un ayuno de 40 días. Lo único que necesitamos es leer la Biblia. Es lo único que necesitamos. Por eso Dios en el antiguo pacto decía, pónganla como frontales en su frente, en las puertas, en los dinteles, porque de eso es de lo que depende su vida en esta tierra, su felicidad en esta tierra. Entonces por eso nosotros vemos que hoy en día no se lee la Biblia en muchos lugares, no se lee, no se escuadrilla. Y la Biblia dice que el maligno no va a venir sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Todo este tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita es una preparación porque, ¿verdad? Pues uno no quiere ser pesimista, pero es que ya con Dios es el que nos bendice, nos habla y todo eso, nos bendice, aún en medio de las escasez y todo eso. ¿Verdad? Se vienen tiempos que pues van a ser difíciles. Ustedes saben, los granjeros para cultivar sus cosechas necesitan diésel. El diésel ahorita está casi a $6. Y ellos no creen que necesitan 10 litros de diésel o 10 galones. Son máquinas grandototas. Y si no hay trabajadores, si no está eso en las granjas, o si están esas cosas en las granjas,
un jitomate que te costaba, no sé, unos centavos, ahora ¿cuánto te va a costar? No va a decir, no, pues ya dice, subió, y los jitomates, el kilo de tortilla, el kilo de maíz, sigue igual. No, ¿verdad? Pero ¿por qué? Es que tenemos que saber en qué tiempo estamos. Tenemos que saber en qué tiempos estamos. Estamos en tiempos peligrosos. Y estamos en tiempos, ¿verdad?, en los cuales tenemos que preparar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y seguir adelante, porque esto es que ya va a venir el Señor Jesucristo el año que venga. No, esto puede tardar mucho tiempo. Por eso el apóstol Pedro dijo que el Señor Jesucristo no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza. Porque a veces nosotros pensamos, y es que las cosas van a ser así, y es que yo pienso que van a ser así, y es que probablemente va a ser... No, es que no sabemos, solamente podemos nosotros indagar los tiempos, ¿verdad? Y prepararnos. ¿Por qué? Porque ni Juan el Bautista sabía los tiempos. Juan el Bautista, el profeta, el más profeta grande que hubo en la tierra, más que Daniel, le mandó al Señor Jesucristo y le dijo, oigan, pregúntenle si ya es él o hay que esperar a otro. Nació en Belén. Los ángeles anunciaron su llegada. Y Juan el Bautista le dijo, pregúntenle si es él o hay que esperar a otro. Y ya, ¿verdad? El Señor Jesucristo le reveló, le dijo, mira, los ciegos ven, los cojos andan, el Evangelio está siendo predicado a los pobres. Y Juan el Bautista entonces entendió que el tiempo primordial era el tiempo, ¿verdad?, de primeramente salvar las almas, no que iba a venir a establecer el reino, porque, oigan, ni Juan el Bautista entendía al 100%. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la Biblia ahora? ¿Cómo es que nosotros entendemos todo lo que pasó? Es por el Espíritu Santo. Ni el diablo entendía. Satanás no entendía lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. La mente, yo creo que le patinó. Porque si entonces, miren, si ni Juan el Bautista sabía, Satanás pensó, ¿verdad? Bueno, ya lo eliminé, ya se acabó todo. El diablo sabe la Biblia, sí sabe la Biblia. Pregúntale a una persona de allá afuera que no es cristiano, que no sabe de Dios, dile que te lea la Biblia y que te la explique, y te va a decir que no entiende ni jota. Así es el diablo. No crean que ya ahora que la iglesia estamos aquí, que tenemos el conocimiento, que podemos escuadrillar las escrituras y entenderlas un poquito, ¿verdad?, de lo que habla, es por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que los ángeles son espectadores de la iglesia aquí, porque hay muchos misterios aquí, que ahora, pues como siempre les digo, ya somos súper inteligentes, súper sabios, los entendemos de arriba abajo, ¿verdad? Y súper sabios. Porque el Espíritu Santo nos lo reveló. Pero en el tiempo pasado no sabía. Satanás tampoco sabía qué era lo que estaba pasando. Sabía que hablaba en Isaías, un hijo nos es nacido, iba a ser golpeado, en el libro de los Salmos, ¿verdad? Horadaron mis pies y todo eso. No crean que el diablo estaba diciendo, ay, está hablando del Mesías Jesucristo, Yeshua. No, es que él no lo entendía. ¿Cómo nosotros podemos entender la Biblia? A través del Espíritu Santo de Dios, que fue y descendió a los 50 días después del Pentecostés, después de que el Mesías fue crucificado. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ahorita ustedes no entienden, pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, van a entender todas estas cosas. Ahorita no las entienden, espérense. Que estas no son palabras carnales, son palabras espirituales. Y eso fue lo que trajo el Pentecostés. En Jeremías 31, creo que es Jeremías 31, es donde nos dice, ¿verdad?, que Dios va a hacer un nuevo pacto. Que Dios va a hacer un nuevo pacto. Y que Él va a poner sus leyes en nuestro corazón y las va a inscribir en nuestra mente. Entonces nosotros vemos por la palabra de Dios
la importancia que nosotros tenemos que escuadriñar las Escrituras. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Por qué la Biblia dice que las va a escribir? Es que las va a escribir en nuestro corazón. Dice, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué? Porque en el primer pacto Dios escribió las tablas en piedra como una manera teórica de lo que era la palabra, de lo que era la ley de Dios. Esto quería decir, ¿verdad?, que si Dios viviera aquí como ser humano, iba a vivir así, tal cual como la ley de Dios dice. Amar al prójimo, la ley se cumple en los profetas, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él vivió de una manera práctica la ley de Dios. Él la cumplió. Moisés solo era una manera teórica, porque ¿verdad? Pues vemos que nadie podía cumplir la ley. Pero el Señor Jesucristo sí la cumplió. Sí la cumplió de una manera práctica. Y ese cumplimiento nos es atribuido a nosotros cuando reconocemos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo de Dios del día de Pentecostés entra en nuestra vida, cuando realmente lo aceptamos de todo corazón. Reconocemos que somos pecadores, que le fallamos a Dios, que necesitamos ayuda y que tenemos que ser reprogramados. Tenemos que llegar al punto, porque antes, ¿verdad? Pues sí, uno ya con experiencia y todo eso dice, no, pues yo pienso que había cosas buenas en el pasado. En el pasado, nuestro pasado, no había nada bueno. Ni la manera en la que amábamos a nuestros padres. ¿Cuántas veces le robamos a nuestros padres? Darse la mano, no darse la mano. ¿Quién no le robó a su papá dinero a su mamá? ¿Cuántas veces le mentimos a los padres? Bueno, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que ser renovados. Y ahí es donde la iglesia falla. Es que vino el Espíritu Santo de Dios y me dio poderes supernaturales. Soy telepático, tengo poderes de de telepatía y esas cosas. Y miren cómo tumba a la gente. Oigan, ¿han visto muchas películas de superhéroes? ¿Han visto muchas películas? Ese no es el Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para que andemos, para que obedezcamos su palabra. Dice, ¿verdad?, dice que Dios nos va a dar un nuevo espíritu para que andemos en su palabra, en sus mandamientos, para que obedezcamos sus mandamientos, no para otra cosa, no para hacer o querer ser, pues no sé, ¿verdad? La Biblia el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para ser más humildes, para que ese orgullo y todas esas cosas que teníamos, que nos sentíamos superiores, que éramos los mejores del planeta, que toda la demás gente eran inferiores, todo eso se vaya al piso. Pastor, usted debe decir, sí, yo era malo. Y todo eso Dios, ¿verdad? ¿Y saben cómo quita Dios todo eso? ¿Saben cómo Dios quita todo eso? Yo se los puedo decir de experiencia, porque los que me conocieron en el pasado no pueden creer. Y todavía hasta me quedaban viendo así, ¿y tú eres? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dios tiene que poner nuestra cabeza en el piso, humillarnos.
hasta donde más ya no se pueda. Y es la manera en la que entonces, a través de esas humillaciones y a través de todo ese, pues sí, dolor, ¿verdad? Cuando tú ves que los que tú menospreciabas te dan la mano y todo eso, y como que, ¿verdad? Que tú te querías, o lo que sea, el mejor y todo eso. Entonces algo espiritualmente, internamente se rompe y como que, ¿verdad? Dios te purifica como el oro. A través del fuego, a través de la prueba, todo eso. Cuando tú fundes el oro, se encoge, se hace una esferita, brilla mucho y empieza a dar vueltas. Y tú puedes ver cómo se van saliendo partículas negras. Y ya sacas el oro, lo pules y queda, ¿verdad?, libre de muchas impurezas, de muchas aleaciones que se le pegaron en el transcurso del tiempo. Entonces, por eso nosotros vemos que para eso es el Espíritu de Dios, para que seamos humildes. La Biblia del Señor Jesucristo dijo: imítenme en esto, sean mansos y humildes de corazón. Mansos a la palabra de Dios, humildes a la lectura de la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice y habla se le atribuye a la palabra de Dios. No que sea manso con todo y aguante sus justicias, eso no nos hablamos de eso. Está haciendo la palabra de Dios. Obedece lo que la Biblia dice. Es que yo pienso que es así. Y a lo mejor me meto. No, eso no es ser mansedumbre. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios. Es que miren, para eso es el Espíritu Santo de Dios. Para eso Dios, la sombra del antiguo pacto, la fiesta de Pentecostés que se celebraba cuando Dios, los judíos la celebran, los hebreos la celebran, porque decir judíos estamos hablando de la tribu de Judá. No, ahí estaban todos los hebreos, las 12 tribus. Los hebreos la conmemoraban cuando Dios les dio en el monte Sinai la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ya más adelante en el libro de Levíticos, libro de Números, aclara lo que son las leyes de Dios, las leyes ceremoniales, las leyes morales, las leyes higiénicas, todo eso viene de qué es lo que se va a hacer cuando una persona asesina a alguien por accidente, cuando una persona golpea a alguien por accidente, qué va a pasar con los jueces corruptos que morían inmediatamente. Entonces, por eso, ¿qué pasa con los testigos falsos? O sea, Dios dio todo eso en esos libros. A ver cuántas veces han leído el cantante o lo han escuchado, porque no se puede escuchar. ¿Verdad? Tenemos nosotros que empezar desde cero, nuevamente, porque, ¿verdad? Y yo tengo el Espíritu Santo, mira cómo toco a la gente. Y reciban, que reciban. Y ahí está otra gente también emocionada, temblando por amor de Dios. Ustedes han visto, ya otra vez lo dije, creo que fue el año pasado. Ustedes han visto cuando ustedes van a un concierto que llegaron tu grupo favorito, llegó, ¿verdad? Y un ambiente, hay luces y todo eso, ¿verdad? En la carne y todo eso. Ustedes han visto cuando las muchachas se desmayan cuando veían a Luis Miguel o cuando veían a yo no sé qué artista favorito es. Esas eran las mismas emociones. Emociones. Ay, ¿y cómo sabe usted que usted iba a los conciertos? Yo sí iba a los conciertos cuando andaba en el mundo. Y había gente que se desmayaba por todas partes, cuando veían a su grupo favorito. Y verdad, y lamentablemente, como somos emocionalistas, los falsos maestros y falsos ministros se aprovechan de esas cosas. Y ahora recibe, y Dios, le dicen palabras impresionantes, y Dios va a sanar, te va a sanar de tu herida y todo eso, y uno se cae, ¿verdad? Y eso, no, Dios no te va a sanar. Primero tienes que someterte a la voluntad de Dios, o sea, no por un toque te va a sanar Dios, no, Dios no hace eso. Dios, ¿verdad? Primero quiere que cambiemos, que nos sometamos a Dios, que busquemos a Dios. Y Dios te va a sanar, hasta te va a hacer flaco. Es que hay de todo.
Dios te va a hacer flaco. A ver, ven para acá, recibe. Ay, ahorita que Dios me haga flaco, me voy a comer 20 tacos y un pozole y unas pupusas y todo eso. No, Dios te va a hacer flaco cuando te sometas a la dieta de Dios y no te estés tragón de comelón. Es como Dios te va a hacer flaco cuando entiendas que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios te va a sanar de la presión alta cuando entiendas que tanto refresco y tanta azúcar te hace daño y dejes el refresco y los dulces y el pan. Y Dios te va a sanar entonces. No es de que, a ver, venga, los están enfermos de la presión o del azúcar y ahorita Dios lo va a sanar. No, es que Dios no es así, por favor. Porque si Dios nos sana, no entendemos. Es que tengo el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios para que le pongas cuello a para que le pongas, ¿verdad?, un zipper a tu boca y no estés de comer. Entonces, ese es el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar a la palabra de Dios, a obedecer la Biblia. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y tenemos que cuidarlo. Ahí es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que santificarlo, ¿verdad? No de otra, es que vino, es que, bueno, ustedes saben ya todo lo que hay en el mundo. Eso se llama apostasía, donde quieren hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, apostatan de la voluntad de Dios. Y ya porque sienten que se caen, y también nosotros, ¿verdad? Digo, porque para que eso funcione tiene que haber dos. Porque si la persona no se cae, bueno, y entonces ese falso profeta o lo que sea va a decir, caray, ya no funcionó, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que escuadrillar las escrituras, iglesia, porque de la otra manera vamos a ser engañados y vamos a confundir erróneamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y lo vamos a confundir con las emociones del hombre y las vamos a meter en la iglesia y las vamos a hacer y las vamos a acomodar como normas de Dios y nuestra vida no va a cambiar. Así de fácil. La vida en el Evangelio es un continuo lucha. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que luchemos esta carrera legítimamente. ¿Y cómo es legítimamente, honestamente? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios es como vamos a vencer, es como nuestra vida va a ser transformada, es como Dios se va a agradar de nosotros. Santifiquemos el tiempo. La palabra santo quiere decir apartar para Dios el tiempo, un tiempo. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios va a poner sus leyes en nuestro corazón y las va a escribir en nuestra mente. Daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Lees la Biblia? ¿Sabes qué son los frutos de la carne? ¿Sabes cuáles son los frutos del Espíritu? ¿O andas en los frutos de la carne creyendo que son los frutos del Espíritu? Es donde nosotros tenemos, ¿verdad?, pues sí, que ser transformados, que tomar el nuevo nacimiento, que tener qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cuál era la comida favorita del Señor Jesucristo? Le dijeron, Señor, ¿trajiste de comer? Y el Señor Jesucristo dijo, tengo otra comida que tengo que comer. ¿Cuál es? Dijeron, trajo tortas o algo, se trajo ahí escondido. Y el Señor Jesucristo dijo, mi otra comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y venía la multitud para escuchar al Señor Jesucristo. Entonces, por eso, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta, cada fiesta del Señor, Dios nos recuerda, Dios nos sacude, Dios nos trae a su voluntad. Si ya no vamos por allá torcidos, Dios dice, venga para acá. Órale, así es como esto es lo que tiene que hacer, muchachito. Es que yo pensaba que recibí, es que yo ya recibí la triple unción. No habla de eso, Dios. No habla de eso. ¿Por qué? Padre, ya se me fue el tiempo. ¿Por qué
Eliseo dijo que quería hacer la doble. ¿Y por qué hizo el doble de milagros? Porque es que el Espíritu Santo antes solamente descendía sobre el profeta y se iba. Cuando vino el Señor Jesucristo nos dio su Espíritu Santo para siempre y mora en nosotros y está en nosotros, y en el antiguo pacto solamente venía sobre ellos, no estaba dentro de ellos, como ahora está dentro de nosotros. ¿Verdad? Entonces por eso pues ya seguimos estudiando la palabra de Dios, la fiesta del Pentecostés, que tiene 50. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Sigue bendiciéndonos, Señor, los que estamos aquí presentes, Padre. Y te damos gracias, Señor. También, Padre, te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, a los que nos vienen a través de las redes sociales. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y pues yo así dejo con ustedes